Biblia cronológica de estudios. Nueva Biblia de las Américas estudia la Biblia en el orden de los sucesos y su contexto. Lucas 13 del 1 al 9. Arrepiéntanse o perecerán. En esa misma ocasión había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les dijo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Parábola de la higuera estéril. Entonces Jesús les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en una viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de cansar la tierra. El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le echo abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Lucas 13 del 10 al 17. Jesús hace un milagro en día de reposo. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas 13 del 22 al 35. La puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes, estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes
echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Lamento sobre Jerusalén. En ese momento llegaron unos fariseos y le dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas 14, 1 al 24. Jesús sana otra vez en día de reposo. Y aconteció que un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y ahí, frente a él, estaba un hombre hidrópico. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿es lícito sanar en día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio, y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo, no lo sacan inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. Lección sobre la humildad. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa: cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo él que te invitó a ti y a él, te diga: dale lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, a mancos, a cojos, a ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Parábola de la gran cena. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque
ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Mateo 18 del 10 al 14. Ay de los que son piedras de tropiezo. Miren que no desprecien a uno de esos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Parábola de la oveja perdida. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Lucas 15 del 1 al 32. Parábola de la oveja perdida. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le dijo esta parábola: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo pródigo. Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad.
Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 16 del 1 al 31. El mayordomo infiel. Decía también Jesús a los discípulos: Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles, 3,700 litros de aceite. Y el mayordomo le dijo: Toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas, unos 37,000 litros de trigo. Y el mayordomo le dijo: Toma tu factura y escribe 80.
El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos y la ley. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo: ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. El rico y Lázaro. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lambían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos.
Mateo 18, 15, 35, sobre la exhortación y la oración. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Importancia del perdón. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Parábola de los 2 deudores. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero, no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: Tenga paciencia conmigo, y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que, cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: Siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Meditemos. Estas instrucciones de Jesús que nos enseña cómo tratar con las personas que pecan contra nosotros fueron dadas, una, para los cristianos, no para los incrédulos. 2. En referencia a los pecados cometidos contra nosotros, no contra alguien más. Y 3. Para resolver los conflictos en el contexto de la iglesia, no de la sociedad en general. Aquí Jesús no nos está dando una licencia para atacar a cualquier persona que nos hiera o ofenda, ni para que comencemos una campaña destructiva de calumnias o pidamos que se haga un juicio en la iglesia. Estas enseñanzas son para reconciliar a quienes tengan desacuerdos, a fin de que todos los cristianos puedan vivir en armonía. Muchas veces, cuando alguien nos ofende, hacemos lo opuesto de lo que Jesús nos enseña. Reaccionamos
con resentimiento u odio, buscamos venganza o participamos en chismes. Sin embargo, primero debemos hablar el asunto con esa persona. Primero debemos hablar el asunto con esa persona. Hago hincapié en eso porque se va y se habla a todo el mundo y la persona no está enterada. Entonces, primero debemos hablar del asunto con esa persona, por más difícil que sea. Luego debemos perdonarla las veces que sea necesario. Esto genera una posibilidad de mucho mejor de lo que sea restaure la relación. Entonces tenemos que buscar que se restaure la relación. Y debido a que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no debemos negarle el perdón a nadie. Ser conscientes de cuánto nos ha perdonado Dios. Hay que ser conscientes de cuánto nos ha perdonado Dios. Cristo debe generar en nosotros una actitud de perdón hacia los demás. Cuando no perdonamos a otros, nos ponemos por encima de la ley del amor que Cristo enseña. Oremos. Así es, Señor Jesús, una enseñanza que nos has traído el día de hoy, en el cual se tiene que trabajar día con día, Padre. Ayúdanos a obedecer lo que nos estás pidiendo, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener tu amor, a que se refleje en las personas, a que podamos perdonar a esa persona que nos ofende, Señor. Toma tú el control de toda la situación. Bendice a los oyentes, ayúdales a comprender tu palabra. Habla a sus corazones, Señor. Que haga impacto esta palabra en sus vidas. Te lo pido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.